PH Televisión. PH Televisión. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos todos de Renovando Nuestra Fe. Esta tarde con un programa cargado de Espíritu Santo, próximo a la fiesta, a la solemnidad de Pentecostés. Sean todos y todas bienvenidos a este rato de conversación, este rato de cercanía, este rato de oración a través de su programa Renovando Nuestra Fe, un programa pensado en los fieles para renovar, revitalizar, remozar, rejuvenecer, revivir la fe en un Cristo vivo, ese Cristo que nos ha prometido la efusión del Espíritu Santo. Desde Jobarriba hasta Santiago Rodríguez, todo el litoral norte, donde llega nuestra señal de GH Televisión a través de estos medios y la página de Facebook, tanto de este canal como de la parroquia, transmitiendo en vivo para todos ustedes, para unirnos en esta cercanía que nos produce el Espíritu que nos hace vivir en la unidad de la comunidad para fortalecernos y manifestar la cercanía de Jesús y recordarle a los demás que Jesús está con nosotros. Como de costumbre, les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor para que sea el mismo Jesús que conduzca esta hora y media de compartir con ustedes a través de este canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Padre bueno y misericordioso, que nos permite unirnos en la sensibilidad de tu Espíritu para formar parte de un solo cuerpo, cuya cabeza es tu Hijo Jesús, el Cristo, al que tú has resucitado y has colocado a tu derecha. Te pedimos que nos infunda ese Santo Espíritu, que nos permita alegrarnos en el caminar y ser antorchas encendidas en el testimonio y en la vitalidad de manifestación del Evangelio a todos los demás. Acompañado de María, nuestra Madre, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, permítenos siempre estar a los pies de tu Hijo Jesús, que es camino, verdad y vida, que nos lleva al encuentro contigo, impulsado por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Como de costumbre, vamos a hacer resonar esa oración con esta oración cantada. Gracias a músicos católicos, musicacatólica.com, que preparan canciones, arreglos de canciones que ya conocemos con una peculiaridad nueva para hacerla también revivir, remozar entre nosotros. Escuchemos esa canción dedicada al Espíritu Santo.
Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de bochorno, paz del llanto. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y toma todo lo que espíritu funde el témpano en caminos. A los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Si te gustó este video, suscríbete. Preciosísimo este video, este canto, ven Espíritu Santo, esa invitación constante para recibir esa gracia divina. Jesús ha prometido el Espíritu Santo. Estamos ya en la víspera
de la fiesta de la solemnidad de Pentecostés. 50 días después de la resurrección, la iglesia celebra este gran momento especialísimo que es el nacimiento de la iglesia con esa efusión del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es el defensor, que es el que nos ayuda a mantenernos en el caminar. Quiero compartir de inmediato el evangelio que leeremos en el día de mañana en todas las iglesias de todas las parroquias del mundo, que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, los versos del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Palabra del Señor. Hemos compartido este evangelio y quisiera invitarles a que compartiéramos y oyéramos de un sacerdote amigo español que en unos pocos minutos nos hace una aplicación y una resonancia de este evangelio. Vamos a escucharlo y luego volvemos para hacer algunas puntualizaciones de lo que queremos compartir en el día de hoy. Celebramos en este domingo el domingo de Pentecostés, cuando el Señor envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y vamos a leer un pedacito del Evangelio de San Juan que creo que para nosotros y nuestra situación actual, la situación del mundo, de la Iglesia, de España, pues nos puede iluminar muchísimo. Vemos cómo, y me gusta, ¿no?, comparar la situación inicial del Evangelio con la situación final, cómo están los apóstoles antes del encuentro con Cristo y qué produce la entrada del Señor en sus vidas. Dice el Evangelio que estaban todos reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Además utiliza una expresión en griego, un verbo, que es echar el cerrojo, echar el candado de una puerta. Es decir, vivir recluido y sin ganas de salir fuera, viviendo de una forma desmoralizada, sin esperanza y sin querer tampoco proponer el mensaje cristiano al mundo. Es aquel que está decepcionado, herido hasta lo más profundo y que ha perdido cualquier tipo de esperanza. Bueno, yo creo que esta actitud espiritual de los discípulos se entiende mucho si vemos la razón que se nos da. Dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. San Juan en su Evangelio, en el capítulo 9, emplea esta misma expresión. Es en el contexto de la curación del ciego de nacimiento, un chico bastante joven que había nacido ciego, Jesús lo cura, y entonces los fariseos llevan a cabo una investigación para ver quién la había curado, y sobre todo, pues para acusar al Señor, ¿no? Entonces van a preguntar a los padres de este chico y le dicen: ¿es verdad que tu hijo era ciego y tal? Bueno, los padres, dice el Evangelio de San Juan, que por miedo a los judíos y por miedo al rechazo social que suponía ser expulsados de la sinagoga, bueno, los padres no confesaron la fe en Jesús. Algo así sucede con el mundo actual. Un valiente artículo de don Antonio Cañizares, publicado en La Razón hace unos días, pues decía cómo el mundo actual, y en concreto nuestro país, es un laboratorio donde se intenta instaurar un proyecto exportable para otros lugares. Este proyecto tiene 3 ingredientes. Uno, el relativismo moral. O sea, la fractura del hombre, o sea, un hombre por dentro moralmente completamente quebrado, y lo hemos visto hace poquito en el caso de esta
chica holandesa que en vez de proponerle terapias para poder recuperar su vida, pues se le ofrece la solución del suicidio, que es la eutanasia, y que es una locura. Por otro lado, aparte del relativismo moral, tenemos el laicismo, es decir, como todavía la Iglesia es depositaria de valores espirituales fuertes, hay que terminar con ella. Y finalmente, sustituir todo ese vacío que hay en el hombre por una serie de ideologías que para nada llenan el corazón, ideologías poshumanistas, como por ejemplo la ideología de género, ¿veis? Y ante esto uno corre el riesgo de tener miedo, pero fijaos, justo en el momento en el cual aparece Cristo, los discípulos dice que se llenaron de una inmensa alegría. Y además se da la razón, si el miedo era, o el estar cerrados era por miedo a los judíos, la inmensa alegría se les produce al ver al Señor, al contemplar a Cristo. Bueno, también nosotros, a través de la oración, a través de la liturgia, donde estamos en contacto con el Señor, tenemos que tener esta misma sanación espiritual que experimentaron los apóstoles. Sanación de dos cosas: uno, de nuestras propias heridas internas que llevamos en el alma y que pueden ser muchas, conscientes o inconscientes, que ni siquiera nosotros sabemos, y después de este miedo al mundo, de este miedo al rechazo. Y Jesús hace dos cosas en este evangelio. Les dice por dos veces: la paz esté con vosotros, ¿no? Para un judío la paz no es simplemente ausencia de guerra, porque la palabra shalom en hebreo es el conjunto o el compendio de todos los bienes espirituales que tú a una persona le puedes desear. Es Cristo concediéndote a ti todas las gracias, absolutamente todas las que estás necesitando para llevar a cabo tu misión. Y después dice: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese gran desconocido. Los cristianos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que si tú lo recibes y lo imploras, pídelo a Dios con fuerza este domingo, quiere crear en nosotros una auténtica revolución espiritual que nos haga curar, sanar y llevar el Evangelio con fuerza al mundo. Pues de parte de la Acción Católica de Toledo os deseamos un feliz domingo de Pentecostés, y además queremos invitaros, si estáis muy invitados, por supuesto, como no, a ir a Pentecostés a la misa de la catedral a las 12 del mediodía en la Catedral de Toledo, presidida por don Braulio. Y antes nosotros nos vamos a juntar en el Seminario Mayor. Con la invitación de que vayamos a la misa, en el caso de la misa de catedral en España, pero nosotros aquí en las distintas parroquias de nuestra comunidad, aquí en Gaspar Hernández y en las demás parroquias cercanas, usualmente en la misa 8 de la mañana, 7 y media, 8, 10 de la mañana. Esa invitación constante a recibir el Espíritu Santo es la invitación también que nos hace Jesús a abrirnos a esta nueva experiencia y, como decía el Padre, al gran desconocido anteriormente, el Espíritu Santo, que ahora se revela y que revela los dones y carismas para que la iglesia se vaya fortificando, se vaya creciendo, se vaya edificando. Con esa efusión del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles junto con María en aquel primer Pentecostés de la experiencia del resucitado, salen aquellos discípulos a anunciar la buena noticia y se le agrega un gran número. Por eso también voy a compartir, antes de entrar en materia de hablar un poquito más de Pentecostés, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, los versos del 1 al 11, donde narra esta experiencia de Pentecostés con los discípulos. Capítulo 2, los versos del 1 al 11 de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos estaban reunidos en un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residía en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo del cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos
en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia que fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todo esto estupefactos y perplejos se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están llenos de mosto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y próximo a eso está el discurso de Pedro, impulsado por la experiencia del Espíritu Santo, que habló y refirió aquel gran discurso donde se congregaron, se adhirieron a la experiencia del resucitado más de 3,000 personas. Hay una canción que nos ayuda a introducirnos en lo que pasó este día. Me acompaña en esta mañana, en esta tarde, nuestro amigo Francis Marmolejos, que nos ayuda a veces con la parte musical. Y hay una canción que quisiera que compartiéramos para instruirnos y seguir profundizando en esta experiencia grandiosa de la efusión del Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque en el silencio guardó la fe sencilla y grande con amor. Pues sus ojos se abrieron y también su corazón. La tristeza fue alegría, fue su gozo el dolor. Esperando con María, se llenaron del Señor. Porque Dios está presente, si está limpio el corazón. Gloria al Señor. Nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio guardó la fe sencilla y grande con amor. Tiempo es tiempo nuevo, cada vez que sale el sol. Escuchamos su palabra, fuerza viva de su amor, que disipa las tinieblas y aleja del temor. Porque Dios está presente, si está limpio el corazón. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio guardó la fe sencilla y grande con amor.
Preciosa canción, gracias hermano Francis. Esta invitación de vivir a profundidad esta experiencia del Señor. Saludamos a Teresa Ceballos, que está en comunicación con nosotros a través de Facebook, a Hugo Trejo desde Luperón, y a mi amigo y hermano Emmanuel el Choco, allá en Staten Island, New York, en sintonía con el programa Renovando Nuestra Fe. Si has oído hablar de Pentecostés, probablemente has aprendido que fue el día que el Espíritu Santo vino a morar en los seguidores de Jesús, 50 días después de la resurrección del Señor. Este es el día en que nació la iglesia, y mañana estará de cumpleaños la iglesia, porque allí nació la iglesia. Los llamados de Dios, los eventos están registrados en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que hace un momentito hemos leído. En ese día el Espíritu de Dios descendió sobre los primeros seguidores de Jesús y comenzaron a hablar en voz alta en idiomas. Allí aquellos que estaban perseverantes en la oración junto con María, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en voz alta en idiomas en que todos los que estaban allí en Jerusalén lo escucharon. Comenzaron a escucharlo. Y esto creó una conmoción tan grande que muchas personas se acercaron, que estaban allí en Jerusalén, se acercaron al lugar donde pasó el ruido, y frente a la multitud reunida, Pedro pronunció el primer gran discurso del Evangelio, capítulo 2 de los Hechos, verso 41. Desde ese domingo de Pentecostés, la cantidad de seguidores del Evangelio ha ido increciendo, ha ido en aumento. Desde aquel momento, desde aquella primera adhesión a la experiencia del resucitado, que unos 3,000, desde allí hasta hoy va en aumento, por más que políticos o barandicas que pronuncian muchas cosas digan que están disminuyendo, el número va creciendo de aquellos que son y somos seguidores de Jesús. Ese día sucedió 50 días después, ese hecho, 50 días después de la resurrección de Jesús. Y fue durante estos 50 días que los discípulos de Jesús se convencieron de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Muchas apariciones, mucha cercanía. Hemos escuchado este capítulo 21 del Evangelio de Juan, donde Jesús se le aparece, el capítulo 20 de Juan, donde Jesús se le aparece recordándole el envío del Espíritu Santo y la encomienda de perdonar los pecados. El domingo de Pentecostés se hicieron públicos en la historia, y la historia cambió. Y seas tú creyente o no, has recibido incidencia de este hecho contundente en el crecimiento y desarrollo de la fe en Jesús resucitado. Una de las razones por las cuales el Evangelio es buena noticia es que promueve y provee el poder vivir la vida de manera diferente. El que es cristiano, el que es seguidor de Jesús, el que ha recibido el Espíritu Santo, el que ha recibido la buena noticia del anuncio de Jesús resucitado, se prepara para vivir de una manera diferente y una manera mejor, diferente y mejor. La vida es ahora una unión entre Dios y la gente, a través de Jesús, que es camino, verdad y vida, y Jesús que nos ha dejado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a nosotros por esa promesa de Jesús. La vida es ahora una unión entre Dios y la gente, y esa unión es posible mediante la residencia del Espíritu Santo, que, como diría Jesús, nos hace gritar a nosotros, Abba Padre. Esa presencia del Espíritu de Dios en nosotros, que comenzó aquel domingo de Pentecostés, como nos relata los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. La buena noticia es que la vida ahora puede vivirse en un nivel diferente, en una acción diferente, una relación con Dios a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Y la Biblia lo dice así. Recordemos a Pablo hablándonos en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versos del 13 y 14. Y él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en Romanos capítulo 8, verso 11 nos dice la Biblia: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Nos lo reafirma Pablo. Y también en este capítulo 8 de los Romanos, verso 23, nos dice Pablo: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, nos dice el apóstol Pablo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es otro que, digamos, primicia, que inicia, que comienza esa relación íntima entre nosotros y Dios entre nosotros, porque el Espíritu es un anticipo, una garantía de completar nuestra transformación en hijos de Dios. Es la primicia, garantía, es sustentación, es el adelanto de nosotros sentirnos y ser realmente hijos e hijas de Dios. El Evangelio ofrece una vida abundante, no a través de las posesiones, el placer o el estatus o la riqueza o todas las demás bagatelas que el mundo de hoy promueve como cosas buenas y sustentables para nosotros, que Salomón había encontrado como una burbuja tan vacía. Nosotros estamos llamados a ir más allá con la experiencia del Espíritu, a gustar de los bienes mejores, de los bienes y desear los bienes del cielo. El Pentecostés es este inicio, este impulso a renovar nuestra vida y a vivirla de una manera totalmente distinta. Este domingo, 9 de junio, mañana, celebraremos entonces esta gran solemnidad. La iglesia celebra esta solemnidad con regocijo, con entusiasmo, con amor, con emoción, porque allí inicia toda esta experiencia de recorrer los caminos en nombre de Jesús resucitado, el que aquellos mataron, que nuestros pecados hicieron matar a Jesús, pero que ahora Él viene con una realidad nueva, habiendo triunfado sobre la muerte y el pecado. Ahora nos hace partícipe de llevar el anuncio. Vayan y anuncien, vayan y comuniquen, vayan y lleven la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Evangelizar es dar una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado y que no nos ha dejado solos. Él está con nosotros y nos refiere, nos remite, nos da, nos ofrece, nos ha consumado la acción del Espíritu Santo que viene sobre nosotros a darnos dones y carisma para que la iglesia siga creciendo, siga fortificándose, siga edificándose para ser instrumentos de salvación en el mundo y ser signo visible de la misericordia de Dios entre nosotros. ¿De dónde proviene la palabra entonces, la palabra Pentecostés? Viene de la palabra griega, una palabra griega que traducida a latín es quincuagésimo. La razón de es que Pentecostés es el quincuagésimo día, en griego Pentecostés emera, después del domingo de Pascua en el calendario cristiano. Este nombre se empezó a usar en el periodo tardío del Antiguo Testamento y fue heredado por los autores del Nuevo Testamento. Y era una fiesta que también se celebraba entre los judíos. Pero habiendo estado los discípulos reunidos y había mucha gente en Jerusalén a causa de esa fiesta, allí se manifestó en los 50 días después de la Pascua. Esta festividad tiene otros nombres a través de la historia: la fiesta de la semana, la fiesta de la cosecha o el día de los primeros frutos son algunos de los nombres que se dan a esta fiesta de Pentecostés. Hoy en día en los círculos judíos se le conoce como el Shavuot, en hebreo semanas. Además se le conoce con diferentes nombres en varios idiomas. Por ejemplo, en los países anglosajones de habla inglesa también se ha conocido como el Whitsunday. El Whitsunday, el domingo blanco, nombre que se deriva probablemente de las prendas blancas de los recién bautizados, probablemente. Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo Testamento y esto hay que reconocerlo, una fiesta distinta. Fue un festival para la cosecha y significaba que estaba llegando a su fin, tal como nos lo dice el Deuteronomio capítulo 16. Dice, los versos 9 y 10 del Deuteronomio capítulo 16, dice:
Luego contarás 7 semanas, las contarás desde el día en que comience a cortar el trigo. Entonces celebrarás la fiesta de las 7 semanas a Yahvé tu Dios, haciéndole ofrenda voluntaria según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento representa el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo. La promesa hecha por Cristo representa el cumplimiento de la promesa de Cristo al final del Evangelio de Lucas, tal como lo narra. Y dice este Evangelio, los versos 46 al 49 del capítulo 24 de Lucas. Dice, les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos, y al tercer día luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Y esa fuerza, mis hermanos, es el Espíritu Santo. Y ellos perseveraron en la oración junto con María. Perseveraron en la oración junto con María. El Espíritu Santo tiene diferentes símbolos en el Nuevo Testamento. Podemos recordar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Recuerda, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en el mismo lugar, como hemos leído. Y vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa que estaban, y apareciendo unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Aquí hemos escuchado esa violenta ráfaga de viento y también las lenguas como de fuego. Existe una conexión entre las lenguas de fuego y hablar en otras lenguas. Sí, en ambos casos podemos decir que la palabra griega lengua es la misma glosai, y el lector está destinado a entender una conexión entre ambas. La palabra lengua se utiliza para significar tanto una llama, fuego, como el lenguaje. Las lenguas como de fuego que se distribuyen y se almacenaban sobre los discípulos, se posaban sobre los discípulos, cada uno de ellos provocan a que empiecen a hablar milagrosamente en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. Tanto así que los demás lo escuchaban. Es el resultado entonces de la acción del Espíritu Santo representado por el fuego que abre las fronteras, que invita a ir a todas las naciones a llevar este anuncio, esta alegría, este regocijo, esta motivación, esta buena noticia de que Jesús ha resucitado, de que a Jesús, a quien ustedes mataron, ha resucitado y Dios lo ha constituido Señor y Cristo, el ungido, el Hijo del Padre Eterno. Pentecostés entonces significa participar de la vida divina de Cristo y ser testigo. ¿Me oyeron bien, mis hermanos? Pentecostés significa para nosotros participar en la vida divina de Cristo y ser testigos, testigos del resucitado, viviendo una vida santamente, viviendo como hermanos, fortificándonos en el amor, así permitiendo que la comunidad sea una en torno a la caridad, al gesé, a la fraternidad producida por la presencia del Espíritu Santo. Quiero hacer también mención y saludar a María Vázquez, que está en conexión con nosotros, y a nuestro hermano Herminio Amaro, que también están viendo a través de la página de Facebook este programa Renovando Nuestra Fe. Y en esa alegría de seguir renovando nuestra fe, sigamos compartiendo con Francis a través de la música para motivarnos a nosotros a seguir viviendo la alegría de la presencia del Espíritu que nos da los dones para crecer en su iglesia. Eso, vamos a alegrarnos. Ven, 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 Espíritu divino. Pídelo al Señor. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios.
aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Se siente. Aquí se siente la presencia de Dios. Dile a tu hermano a ver si él lo siente. Dile a tu hermano a ver si él lo siente. Porque hace rato que yo lo tengo fuerte. Porque hace rato que yo lo tengo fuerte. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Realmente se siente la presencia de Dios. Gracias, hermano Francis, por hacernos sentir a través de la música la presencia del fuego del Espíritu Santo. No tengas miedo de pedir al Espíritu Santo que venga sobre ti para que nos haga a nosotros nacer de nuevo, tal como Jesús le comentaba a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo a través del Espíritu. Nacer de nuevo implica, como hemos dicho, participar de la vida divina de Cristo, ser testigo de Él, dejándonos abrazar, acoger, animar por la presencia del Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros, que quiere habitar en tu corazón, que quiere habitar en tu alma, que quiere habitar en tu familia. Sé tu puente para que el Espíritu Santo llegue a los tuyos, transmitiendo la alegría que viene del Señor. Nacer de nuevo, mis hermanos, eso fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Y ese nacer de nuevo estamos nosotros llamados nuevamente a realizar con recibir el Espíritu Santo, que ya se nos ha dado en el bautismo, pero que necesitamos pedirle a Él que nos infunda su gracia para seguir colaborando con Él en la extensión del reino. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de arriba, podríamos preguntarnos, y haciendo también, parafraseando lo que diría Nicodemo. Para entender esto no hay más que ver los apóstoles cuando estaban antes con el miedo por temor a los judíos, temor que estaban ellos, que se reflejaba porque estaban encerrados en una habitación. La presencia de Jesús rompe ese miedo, los hace nacer de nuevo, y desde la presencia de Jesús, desde el contacto con el resucitado y la experiencia del Espíritu Santo, ellos comienzan entonces una vida nueva, ahora una vida cargada de emoción, una vida cargada de compromiso, una vida cargada con toda responsabilidad de llevar el anuncio con vitalidad a los demás hermanos, a los hermanos que están deseosos de escuchar la palabra nueva que viene de los labios de Jesús a través de los apóstoles. Y tú y yo, con el Espíritu Santo, podemos ser los nuevos apóstoles de nuestros tiempos. Al comienzo los apóstoles eran torpes para entender las enseñanzas de Jesús, pero Jesús dice: les enviaré el Espíritu Santo para que les lleve a la verdad plena, les recuerde todo lo que les he dicho y les lleve a la verdad plena. También eran débiles en su fe, buscaban figurar en los primeros puestos y eran incluso hasta envidiosos entre ellos. Además tenían muchísimo miedo de que lo ubicaran como seguidores de Jesús, no fuera que corrieran la misma suerte. Y después del Espíritu Santo echaron eso todo atrás y siguieron firmes. No importaban las persecuciones. Recuerden cuando lo llevaron ante el Sanedrín, al grupo, y Pedro decía: tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Y los azotaron, les dieron golpes y salieron contentos por haber recibido esos ultrajes en nombre de Jesucristo el Señor. Torpes antes, ahora comienzan a actuar con sabiduría, porque se han dejado invadir por la presencia del Espíritu, se han dejado inundar por la presencia del Espíritu. Los envidiosos de antes asumen ahora cada uno su lugar, el lugar que le corresponde. Estamos también nosotros llamados desde el Espíritu Santo a ubicarnos y aceptar y realizar nuestra obra en el lugar que nos corresponde en la iglesia de Cristo. Los temerosos de antes sufren ahora persecuciones y llegan incluso hasta el martirio. Son fieles a la palabra, se mantienen firmes en la voluntad del Señor. Y a nosotros nos toca también hacer algo similar, porque estamos en riesgo de perder hasta la misma civilización.
Estamos llamados a defender nuestros valores. Ahora que nos quieren introducir la famosa ideología, equidad de género, que quieren desvirtuar la realidad natural del ser humano, hombre, mujer y hembra, mujer y varón, mujer y hombre los creó, hombre y mujer los creó. El Génesis nos habla de esta realidad y ya ahora queremos crear una ideología pensando que esta definición de la sexualidad es una construcción social. No, usted ha nacido definido. Si usted quiere después de adulto elegir lo que le venga en gana, ya son responsabilidad de usted. Pero usted no quiere ahora dañar la originalidad del proyecto de Dios, que lo ha creado con fisionomías distintas y que usted debe ir descubriendo su rol, pero cuando sea adulto, elija lo que usted quiera. Pero mientras tanto, ni el Estado ni nadie tiene el derecho. La familia tiene que transmitir los valores propios del ser humano. Entonces, a estar atentos. Necesitamos dejarnos conducir por el Espíritu para defender nuestros valores, defender la familia, defender el matrimonio, defender la vida. Porque detrás de todo este proyecto macabro de la ideología de género, lo que hay es un proyecto de controlar la demografía e inducirnos a caminar en medio de una burbuja, pero en medio, a fin de cuentas, burbuja, al fin tenemos que estar muy atentos, muy con los ojos abiertos a toda esta realidad que nos quieren engañar y meter una cosa por otra. A nosotros nos toca ahora ser testigos de la nueva vida, la vida que nace en Cristo, que nos hace capaces de romper dificultades, superar tormentas, nadar contra corriente, pero permaneciendo en la barca, porque Jesús va conduciendo la barca y el Espíritu va sosteniéndola y va soplando para llevarnos entonces a buen puerto, a llegarnos a la orilla donde está el encuentro con Jesús, que nos espera con la comida preparada, pan y pescado sobre la brasa, y luego nos hace la gran pregunta, ¿me amas? Y si le amamos, nos invita a custodiar, a llevar el amor a sus ovejas. Pero ¿cómo nacer de nuevo con el Espíritu Santo? ¿Cómo nacer del Espíritu Santo? Los apóstoles perseverantes en la oración junto con María, la Madre de Jesús, como hemos escuchado, se nos dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, perseveraban en la oración junto con María. Y tal como nos dice en el capítulo 2, los versos del 1 al 11 que hemos leído en el día de hoy, ellos estando en oración, allí vino el Espíritu Santo. El secreto es la oración con la Santísima Virgen María, la oración permanente y continua, y esto nos facilitará el recibir el Espíritu Santo. Y así entonces seremos bautizados en el Espíritu Santo, bautizados en Él, y seremos guiados por Él para defender a Dios, la iglesia y la civilización del amor, defender la fe, defender la razón misma, incluso hasta de nosotros mismos, con la verdad de la fe, la verdad del Evangelio. Hagamos ahora, mis hermanos, una breve pausa comercial y en un breve volvemos para continuar con nuestra reflexión de Pentecostés. Luego vamos a ver un poquito sobre los carismas, los dones que el Espíritu Santo nos da. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Somos el centro ferretero más completo porque tenemos de todo al mejor precio. Cada día más gente lo confirma porque solo nos interesa satisfacer el cliente. Todo en artículos ferreteros y en materiales de construcción, ni hablar. No tenemos competencia. Y ahora construimos el mejor block de la región. Fuerte, duradero, garantizado. Yo compro en Ferretería Rodríguez porque hay buenos precios, buena disponibilidad y buenas atenciones. El cliente busca buenos precios, economía y calidad. Centro Ferretero Rodríguez. Llámanos al 809-739-0279 en la carretera principal Veragua Gaspar Hernández. Centro Ferretero Rodríguez. Oh, oh, oh.
y ahora mucho más amplio. Supermercado Janet. Productos frescos de la mejor calidad. Oh, supermercado. Con servicio a domicilio. En el mismo centro de Cabarete. Supermercado Janet. Este es el supermercado que por su servicio, buenos precios y porque tenemos de todo, nos han convertido en el gigante de Veragua. Supermercado Rodríguez. Supermercado Rodríguez. Amplio, cómodo y todo lo encuentras en un solo lugar. Y es que tenemos de todo. Nunca decimos no hay. Y es que nuestros clientes hablan por sí solos. Por eso cada día más personas nos visitan. Calidad, precio barato y servicio. Supermercado Rodríguez. Llámanos al 809-739-0788. Estamos ubicados en la carretera principal Veragua Gaspar Hernández. Supermercado Rodríguez, el gigante de Veragua. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe. Me siento como en el lado. Comparte tu fe. A llevar, esta es nuestra misión, de llevar el anuncio de la buena nueva, la noticia buena de Jesús, que Jesús ha resucitado. No quiero pasar por alto que esa presencia del Espíritu Santo deja en nosotros remanentes buenos, que nos dota de carismas, de dones, y hay los principales 7 dones del Espíritu Santo, presencia que nos da la presencia del Espíritu en nosotros, y es bueno tenerlo en cuenta y saber lo que significa cada uno para seguir profundizando, seguir instruyéndonos y formándonos. Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en Pentecostés los cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu nos asiste con dones. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1830, explica que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Repito, la vida moral de los cristianos está sostenida en los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Descubramos entonces cuáles son y en qué consisten estos dones. Son 7. 7 son los dones del Espíritu Santo. Primero, sabiduría. Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Lo que favorece y perjudica al proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. Nos prepara para una visión plena de Dios. El mismo Jesús nos dijo,
Más cuando se entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por ustedes. Mateo capítulo 10, los versos del 19 en adelante. Segundo don, el don del entendimiento. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el consentimiento divino, en el conocimiento y consentimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. Y en la intimidad del mismo Dios. Nos dice Jeremías, capítulo 24, verso 7, el Señor dijo: les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. Le daré un corazón para conocerme. Tercer don del Espíritu Santo, el don de consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opiniones, de saber orientar y escuchar. Saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo verdadero y lo falso. Lo verdadero y lo falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don, como había profetizado Isaías. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con la justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Isaías capítulo 11, versos 3 y 4. Cuarto don, el don de ciencia. Es el don de la ciencia de Dios y no de la ciencia del mundo. Ciencia de Dios y no de la ciencia del mundo. Por este don del Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo, como nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Quinto don, el don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaba. Actuar como Jesús actuaba. Si Dios vive su alianza con el hombre y de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 1 y 3. Dice Pablo: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Sepan que cuando eran gentiles, les dejaba arrastrar ciegamente hacia los ídolos del mundo. Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Sexto don, el don de fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes. Nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se amedrentan. No, nunca. Frente a las amenazas o persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. Confían incondicionalmente en el Padre. El Apocalipsis dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufran una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 10. Y el séptimo don del Espíritu Santo es el don del temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios
y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que pueda, digamos, desagradar a Dios, apartándonos de esta realidad. Dice Isaías capítulo 11, verso 2. Por eso siempre Jesús tuvo cuidado de hacer todo esto. Por eso dice Isaías, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer todo lo que la voluntad del Padre le indicaba, como Isaías ya nos había profetizado y hemos hablado. Partiendo de esta experiencia de los dones del Espíritu Santo, quiero invitarles a que nos unamos en oración. Vamos a pedir juntos la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu que se nos ha dado, ese Espíritu que desde ya se nos ha dado en el bautismo, ese Espíritu que nos hace gritar Abba Padre, ese Espíritu que en el transcurso de nuestra vida de fe debemos seguir continuamente pidiéndolo para nosotros caminar bajo la doctrina del Señor, viviendo estos dones que el Señor nos ha ofrecido a través de ese Espíritu. Vamos juntos, ustedes desde su hogar, nosotros desde aquí de los estudios de H Televisión, a pedir que el Santo Espíritu de Dios venga sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra, sobre todos aquellos que creen y confían en Jesús, esperan en Él. Estamos en tiempos difíciles, pero no tiempos imposibles. El Señor, que ha superado todas las dificultades, que ha resucitado de la muerte, que ha vencido el pecado, nos invita hoy a pedir con confianza el Santo Espíritu de Dios. Vamos a pedirlo, confiemos en Él, pidamos, mis hermanos, con sinceridad y humildad, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de santidad. Ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos, ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos, ven Espíritu del Padre, sé nuestra luz, derrama del cielo tu esplendor de gloria. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos, ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Santo Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Ven, derrama tu gracia infinita. Ven, haznos testigos de la presencia de Jesús el resucitado. Llévanos a la verdad plena. Remoza nuestro interior. Renueva nuestra vida, nuestra familia, nuestro ser, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Ven, Santo Espíritu de Dios, sobre los habitantes de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de tanta familia que necesita de tu aliento, de tu soplo de vida. Haznos, Señor, escuchar y sentir este Espíritu. Pósate nuevamente en nosotros para hacernos testigos del Evangelio, para hacernos testigos de la verdad, para hacernos testigos de la buena noticia, para hacernos testigos del resucitado, para hacernos testigos de aquel que ha triunfado sobre la muerte, sobre el pecado, y sigue triunfando para darnos vida y vida en abundancia. Ven, Santo Espíritu de Dios, pósate y ven, sana y libera tantos y tantas que necesitan de sanación, Señor. Pósate sobre ellos,
Hoy en tu nombre invocamos la presencia de tu Espíritu para que transforme y sane y devuelva la paz a tantos que la necesitan. Esa paz que transforma, esa paz que renueva, esa paz que no es simplemente ausencia de guerra, sino que nos envuelve en una atmósfera distinta de saber que todos somos hermanos. Ven, Señor, sobre aquellas familias que tienen conflictos entre ellos mismos, entre los vecinos. Resuelve, Señor, y desbarata las dificultades que aparecen en el caminar nuestro. Ven, Santo Espíritu de Dios, y pósate entre nosotros. Haznos, Señor, ser instrumento de la buena noticia, de la verdad revelada. Haznos y danos la fuerza que tuvo Pedro al comunicarla con alegría, emotividad, efusión, en aquellas primeras palabras de que tú habías muerto, pero que Dios te ha resucitado y te ha sentado a la derecha y te ha constituido Cristo y Señor de toda la humanidad. Ven, Santo Espíritu de Dios, permítenos gritar Abba Padre, y al reconocer al Padre, vivir con la doctrina que Él nos enseña. Aseméjanos a Jesús. Haznos vivir en la vida divina de Jesús para transmitir la santidad tanto a otros. Ven, Santo Espíritu de Dios, a ti honramos y te glorificamos. Ven, Santo Espíritu de Dios, y pósate en tantos corazones que necesitan romper las cadenas del pecado, en tantas familias que necesitan la paz. Ven, Santo Espíritu de Dios, desciende con tu fuerza de lo alto y pósate en cada uno de nosotros. Testimonio nuestro, tú nos convocas a proclamar tu esplendor de gloria. Ven, Espíritu de santidad, ven, Espíritu de luz, ven, Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Ven, Espíritu de santidad, ven, Espíritu de luz, ven, Espíritu de fuego, ven, abrázanos. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no darte gracias por las maravillas que haces? Esta forma que ha estado penetrando en los corazones de los televidentes en la tarde de hoy. Que ellos, Señor, sean portador de tu gracia, de tu Espíritu, para llevar ese anuncio a los demás. Ven, Santo Espíritu de Dios, y sigue transmitiendo vida en nosotros. Sigue transmitiendo ese amor que nos hace sentirnos hermanos, que nos hace sentirnos parte de este cuerpo místico que es la iglesia, de este proyecto nuevo de evangelizar, de llevar la buena noticia, de ser portador de la buena noticia. Ayúdanos, Señor, a vivir la palabra que nos has revelado, esa palabra que nos renueva, esa palabra que nos construye, pero no podemos conocerla sin la presencia de tu Espíritu. Sigue, Señor, derramando ese Santo Espíritu en nosotros. Sigue derramando esa fuerza grande en nosotros. Sigue derramando esa vida en nosotros para ser testigos, anunciadores de la buena nueva que eres tú. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor,
Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor, la alabanza sea para Él. Quiero en esa misma sensibilidad que estamos ahora, compartir esta oración viva en la iglesia desde la tradición, el Veni Creator, una oración de pedir la efusión del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú con tus 7 dones eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyenta a lo lejos. Danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre. Gloria al Hijo resucitado de entre los dos llamados a la vida. Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa, hermosa esta oración propia de la tradición de la iglesia, que se nos invita a vivir en intimidad con el Señor en estos días. Saludar a Gloria Bonilla, que está en sintonía, a Eric Ronald, a Dulce Brito, Jané Rodríguez, que están en sintonía, como habíamos hablado también, a María Vázquez, a Herminio Amaro, a Emanuel El Choco desde los Estados Unidos, a Teresa Ceballo desde Boston, allá en Massachusetts, desde Lawrence, Massachusetts. Quiero aprovechar estos últimos minutos para dar algunas motivaciones e informaciones. Le felicitamos de manera especial a la comunidad de Jobarriba, que en estos días está en sus fiestas patronales en honor al Espíritu Santo. Ya mañana concluye con la Eucaristía a las 10 de la mañana, presidida por el obispo de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel Amaro, que tendrá la Eucaristía en esta comunidad de Jobarriba, mañana a las 10 de la mañana, en el templo preciosísimo de Jobarriba, el Espíritu Santo. Invitamos a todos los agentes de pastoral que el próximo sábado 15 tendremos una jornada de preparación espiritual para la misión bíblica, comenzando a las 8:30 de la mañana aquí en Gaspar Hernández hasta las 4 de la tarde, todo un día de reflexión espiritual para prepararnos para la misión bíblica con motivo de este año de la palabra. Los dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Será una reunión, una experiencia sin igual con todas las parroquias de la zona, que son 6, que conformamos esta zona de Gaspar Hernández, y será en el salón parroquial de nuestra parroquia de Gaspar Hernández. Una invitación especial para mañana, vaya en la mañana a su parroquia, a la Eucaristía, a celebrar este día de Pentecostés, pero luego a las 2 de la tarde tendremos un magno encuentro
con la renovación carismática del Espíritu a las 2 de la tarde en nuestra parroquia Nuestra Señora del Carmen. Es un encuentro zonal desde la parroquia de Sabaneta, Villa Progreso, Veragua, Jova Arriba y Gaspar Hernández, las Jamao al norte, las 6 parroquias que conformamos esta zona, San José de Sabaneta, Asunción de María de Jamao al norte, Fátima de Villa Progreso, Corazón de Jesús de Veragua, Espíritu Santo de Jova Arriba y Nuestra Señora del Carmen de Gaspar Hernández de esta comunidad. Estamos invitados a todos, la Renovación Carismática nos invita, es un encuentro abierto para que vayamos a vivir la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, sigamos meditando sobre los dones y carismas que vienen del Espíritu y así fortalecido compartir la presencia verdadera de Jesús resucitado a través de la adoración y la celebración de la Eucaristía, una tarde cargada de emociones y muchas sorpresas que el Espíritu tendrá para nosotros en el día de mañana, a las 2 de la tarde, en tu parroquia Nuestra Señora del Carmen de Gaspar Hernández. También saludar a Delfina Martínez, saludo Padre Nelson, nos dice de allá, Janet nos dice bendiciones, Gloria Bonilla, muchas bendiciones para los dos, es la mamá del Franklin, que están compartiendo con nosotros, también saludarle y bendecirle a ustedes en esta experiencia del resucitado. En estos últimos minutos quiero tomarlo como aclaración para algo. Han estado diciendo en algunas redes sociales, en algunos medios televisivos, que el Papa cambió el Padre Nuestro. Y a mí eso me ha dado risa. Esto nos sirva como de interés para que nosotros podamos indagar antes de emitir opiniones. Muchas veces en Facebook somos dados a ver noticias y sin saber ni de dónde vienen ni lo que pretenden, inmediatamente respondemos de forma emocional. Y a veces quedamos en la fea por pasar por, me perdonan la palabra, por ignorantes. Quiero entonces compartir brevemente qué es lo que ha pasado. El Papa no tiene autoridad para cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios está revelada. Pero ahora sí, recuerden que la palabra ha sido escrita en arameo, en griego y latín. Sobre todo en arameo y griego. Son las palabras, las traducciones originales. Hebreo, arameo y griego. Son las tres escrituras que se utilizan en las Sagradas Escrituras. Y desde allí han sido traducidas a latín, luego a las demás lenguas vernáculas. Como toda traducción, a veces hay frases, interpretaciones que no la hacen correcta. Incluso una misma expresión, un mismo concepto puede tener varias denotaciones o connotaciones que depende cómo se diga y el ambiente tiene un significado distinto. Es lo que el Papa ha hecho en aprobar, en algo que no es de ahora, sino viene caminando de hace muchos años, varios años atrás, y en el 2017 se aprobó la reforma para la traducción en italiano y luego los franceses, que parte del proyecto de renovación del misal romano. Y allí se introduce un leve cambio de traducción. No es que el Papa cambia la Biblia o cambia el Padre Nuestro, eso es pecar de ignorantes, sino que en la traducción en italiano hacen un ligero cambio para una correcta y fiel traducción del griego al latín, al italiano. Y esto lo ha aprobado también los franceses en sus traducciones. Y quiero compartir algunas aclaraciones y leer este artículo que nos ayuda bastante. Dice: en las últimas horas diversos medios de comunicaciones han difundido la noticia de que el Papa ha cambiado, habría hecho un cambio en la oración del Padre Nuestro. Aquí le explicamos detalladamente lo que hizo en realidad el Santo Papa, el Santo Padre Francisco. A veces tomamos estas noticias a mitad para tratar de causar daño a la persona del Papa
o causar polémica. Y vuelvo a repetir, por eso pecamos de ignorante. El Papa Francisco sí ha aprobado una modificación de la conocida oración, pero no en español, no la traducción en español. En este idioma la oración se mantiene inalterable, tal como la conocemos. La modificación se ha realizado en italiano y también en francés. La noticia se viralizó tras ser publicada por la cadena Fox News en Estados Unidos, que a su vez citó un artículo del sitio web YouCatholic. Entonces, YouCatholic publicó una nota con el que titula un artículo: el Papa Francisco aprueba cambios al Padre Nuestro y el Gloria del misal italiano. Oigan como dice, el Papa Francisco aprueba cambio al Padre Nuestro y el Gloria en el misal italiano. Lo ubica y dice que es el cambio. Ahora bien, mientras que Fox News publicó, Papa Francisco hizo grandes cambios al Padre Nuestro. El artículo original de YouCatholic es que el Papa aprobó un cambio en el Padre Nuestro en el misal italiano. Y Fox News coge la mitad de la noticia y para crear sensacionalismo, para crear viralización, y ustedes muchas veces se dejan llevar por estas noticias sensacionalistas sin investigar, a veces creemos. Por eso a veces muchas noticias hay que oírla con un solo oído y leer algún periódico con un solo ojo, hasta que usted oiga la otra campana, el otro ruido de la campana, e investigue a fondo. Entonces, sin indicar el titular de la modificación, se hizo en italiano, lo que podría haber sido entonces el origen de la confusión. ¿Qué cambió el Papa Francisco en el Padre Nuestro en italiano? En noviembre del 2018, la Conferencia Episcopal Italiana aprobó en su 72ª Asamblea Plenaria una nueva traducción de las oraciones del Padre Nuestro y del Gloria, además de una nueva versión del misal romano italiano. Las nuevas versiones del Padre Nuestro y del Gloria entraron en vigor el pasado 22 de mayo durante la última asamblea de los obispos italianos, según indicó el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Quintiliano Bassetti. En el caso de la nueva versión del Padre Nuestro, se aprobó que termine así. Vamos a ver. Dice en italiano: non abbandonarci alla tentazione. No nos abandones a la tentación. Mientras que para la Gloria se aprobó que comience con la siguiente frase: pace in terra angeli uomini, amati di Signore. La paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Entonces, ¿qué cambió el Papa Francisco del Padre Nuestro en francés? El 3 de diciembre del 2017 entró en vigor una modificación del Padre Nuestro en francés. El 6 de diciembre de este año, en el programa Padre Nostro de TV 2000 en Italia, el Papa Francisco se refirió al cambio. Hasta entonces los fieles recitaban: no nos induzcas a la tentación. Ahora se recita: no nos dejes caer en la tentación. Por eso el cambio, la traducción es incorrecta: no nos induzca, como decir que si fuera Dios que nos induciera a la tentación. Entonces la corrección es para que se diga ahora: no nos dejes caer en la tentación, tal como nosotros rezamos en español. En el programa televisivo del Papa, el Papa Francisco explicó que la primera no es una buena traducción, También los franceses han cambiado ahora el texto con la traducción que dice: no me dejes caer en tentación. Soy yo el que cae, pero no es él el que me empuja a la tentación, refería el Papa, para ver cómo he caído. Un padre no hace esto, un padre ayuda a levantarse rápido, afirmó el Papa Francisco. Entonces, en este sentido, el Santo Padre advirtió que aquello que induce a la tentación es Satanás. Es el trabajo de Satanás, inducirnos a la tentación. La nueva traducción, no nos dejes caer en tentación, ya había sido confirmada en Roma por la Congregación del Culto Divino, que es la congregación encargada de aprobar los textos litúrgicos y la disciplina de los sacramentos,
el 12 de junio del 2013 y poco a poco fue siendo introducida en algunos países francófonos como Bélgica y Benín. Y así sucesivamente. Entonces no es que el Papa ha cambiado el Padre Nuestro de la Biblia, por Dios. Imagínense usted, tenga un poquito de 2 dedos de frente para pensar las cosas y decirlas. El Papa en la traducción en italiano y francés aprobó lo que los obispos habían determinado, una mejor y correcta traducción de lo del Padre Nuestro. Ahora se dice, antes se decía, no nos induzca a la tentación, ahora no nos deje caer en la tentación. Entonces, juzgue usted por su cuenta y opine ya conociendo la verdad del asunto, la verdad de lo que se nos pide. Vamos a terminar con una última canción. Vamos a pedirle a Francis que nos anima, nos siga animando con el Espíritu Santo y terminamos de la bendición a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Inúndame, Señor, con tu espíritu. inúndame Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Consuélame, Señor, con tu espíritu. consuélame, Consuélame, Señor, con tu espíritu. consuélame, Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. bautízame, Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos consuele, nos fortalezca y nos haga vivir en paz. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en este su programa Renovando Nuestra Fe. No será hasta el próximo sábado donde nos volveremos a encontrar para tener una carga de emoción de parte del Espíritu que nos ayudará a continuar caminando en el tiempo ordinario, que es el tiempo para nosotros ratificar, ser testigos de lo que hemos recibido en el tiempo de Pascua y en la efusión del Espíritu Santo. Gracias a todos por acompañarnos, tanto a través de estos medios de comunicación como a través de las redes sociales que siguen siempre paso a paso el seguimiento de Renovando Nuestra Fe. Un abrazo fuerte, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y sigamos en la alegría de la resurrección y hoy más que nunca profesando nuestra fe y pidiendo constantemente la efusión del Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Hasta la próxima semana. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor.